Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a presentar cómo hallar un árbol de expansión mínima a partir de un grafo conexo no dirigido y con pesos en las aristas. Un árbol de expansión mínima está compuesto por todos los vértices de un grafo y algunas aristas, de tal forma que la suma de los pesos de estas aristas sea mínima. Existen varios algoritmos para hallar un árbol de expansión mínima. Algunos de ellos son el algoritmo de Kruskal y el algoritmo de Pring. En este video vamos a tratar exclusivamente el algoritmo de Kruskal. Espero que te sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el concepto de árbol de expansión mínima, su especificación e implementación mediante el algoritmo de Kruskal. Uno de los problemas clásicos de las ciencias de la computación consiste en la búsqueda del árbol de cobertura de costo mínimo, de un grafo conexo no dirigido y con aristas con peso. Presentaremos el método de Kruskal para encontrar un árbol de expansión mínima, o también llamado árbol recubridor. Los árboles de expansión mínima pueden definirse sobre puntos de espacio euclidiano o sobre un grafo. Para el método de Kruskal, los árboles de expansión mínima se definen sobre los grafos. Definimos qué es un grafo. Un grafo está compuesto de un par de elementos V y A, donde V es el conjunto finito de vértices o también llamado nodos, y A es el conjunto finito de aristas o también llamado arcos. Si G es un grafo que consta de V y E, un grafo no dirigido conexo ponderado, donde B representa el conjunto de vértices y A representa el conjunto de aristas. Un árbol de expansión de G es un árbol no dirigido S con elementos V y T, donde T es un subconjunto del conjunto de aristas. El peso total de un árbol de expansión es la suma de todos los pesos de T. Definimos qué es un árbol de expansión. Dado un grafo conexo no dirigido, G, un árbol de expansión es un árbol compuesto por todos los vértices y algunos, posiblemente todas, las aristas del grafo. Al ser creado un árbol no existirán ciclos, además debe existir una ruta entre cada par de vértices. Tenemos como ejemplo un grafo con 4 nodos. A partir de este grafo podemos construir muchos árboles de expansión. Tenemos en el ejemplo 3 árboles de expansión. Existen muchas aplicaciones de grafos que usan el algoritmo de Kruskal. Por ejemplo, para atender una red de carreteras que conecta ciudades, una red eléctrica, una red de alcantarillados, una red de computadoras o una red de páginas web. Tenemos aquí en la ciudad de Lima 5 nodos conectados mediante arcos. El método de Kruskal para construir un árbol de expansión mínima puede describirse brevemente de la siguiente forma. A partir del conjunto de aristas se seleccionan la de menor peso. Esta constituye el subgrafo inicial, construido parcialmente, que después será desarrollado en un árbol de expansión mínima. A este grafo construido parcialmente se le suma la siguiente arista ponderada más pequeña. Si esta no provoca la formación de un ciclo, en caso contrario se elimina la arista seleccionada. Por último, se determina si el árbol de expansión contiene n-1 aristas. En caso contrario regresamos al paso 2. Para especificar el algoritmo de Kruskal tenemos el diagrama de entrada y salida. La entrada es un grafo no dirigido, conexo y ponderado. Y la salida es de un árbol llamado árbol recubridor. La precondición es que G sea no dirigido, conexo y ponderado. Y la postcondición es que T es un árbol de expansión mínima para G. Veamos la implementación del algoritmo de Kruskal. Primero definimos un conjunto T vacío. T viene a ser el árbol que se produce a partir del grafo. Mientras T contiene menos de n-1 aristas, se elige una arista A del A de peso más pequeño.
se elimina esa arista del conjunto A. Si al agregar A a T no se produce ningún ciclo, se aumenta A a T. Si no, se descarta A y se repite el bucle sucesivamente. Tenemos aquí otra implementación. Partimos de un bosque de árboles, cada uno de los cuales contiene un nodo del grafo. Si el grafo tiene 10 nodos, tendremos un bosque con 10 árboles. Cuando agregamos una arista, se unen dos nodos en un conjunto. Este proceso termina cuando el bosque consta de solo un árbol. Primero se inicializa C. C es tipo conjunto. Leemos un grafo y construimos un montículo. Tenemos el contador aristas aceptadas igual 0. Mientras aristas aceptadas sea menor que n-1, eliminamos una arista del montículo. La arista A está compuesta del par U, B. Primero buscamos el vértice U en el conjunto C y luego buscamos el vértice V en el conjunto C. Si conjunto U es diferente de conjunto B, escribimos el par U, B e incrementamos aristas aceptadas en el valor 1. Y luego vamos a llamar a la función unión, que va a unir al conjunto C, el conjunto U y el conjunto V. Esto se repite mientras aristas aceptadas sea menor que n-1. Tenemos otra forma de implementar el algoritmo de Kruskal. Primero ordenamos las aristas del grafo de menor a mayor peso. Luego, mientras existan más de un árbol, recordemos que el grafo se representa por un conjunto de nodos. Cada nodo es un árbol y todo viene a ser un bosque. Mientras exista más de un árbol en ese bosque, llamamos a la función buscar arista, que nos devuelve la arista A. Evaluamos la conexión. Si la arista pertenece a dos árboles distintos, se llama a la función unir, que va a unir los dos árboles. Y luego actualiza el número de árboles y de arcos disponibles. Luego se vuelve a mientras y se repite el proceso mientras exista más de un árbol. ¿Cuándo termina? Cuando se encuentra solo un árbol y ese árbol es precisamente el árbol recubridor de costo mínimo. El orden asintótico del algoritmo es, en el peor caso, orden del tamaño del conjunto A por logaritmo del tamaño del conjunto A, el cual es dominado por las operaciones del montículo. Como A es igual al orden de la cardinalidad de V al cuadrado, podemos afirmar que la complejidad temporal es de orden del producto del tamaño de A por logaritmo de V. En base al razonamiento anterior, podemos ver que el algoritmo de Kruskal es dominado por las siguientes acciones. Primero tenemos el método ordenamiento, que requiere una cantidad de pasos del orden m logaritmo de m, donde m es el número de aristas en el grafo. Segundo, tenemos la unión de dos conjuntos. Esto es necesario cuando se fusionan dos árboles. Cuando se inserta una arista que vincula dos subárboles, se está encontrando la unión de dos conjuntos. Y tercero, la determinación de un elemento en un conjunto. Cuando se comprueba si es posible agregar o no una arista, es necesario verificar si dos vértices están o no en un conjunto de vértices. Así, es necesario realizar una operación denominada operación encontrar, con la cual se determina si un elemento está o no en un conjunto. Presentamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí el grafo con 5 nodos. Cada nodo o vértice está etiquetado con el nombre de una ciudad y cada arista está etiquetada con un peso que puede ser la distancia, el tiempo o el costo de un pasaje. Por ejemplo, el peso de la arista de Lima a Bogotá tiene etiqueta de 200. Quiere decir que 200 puede ser la distancia de entre Lima y Bogotá o puede ser el costo de un pasaje. Igual ocurre en los demás casos. Para un grafo es posible encontrar muchos árboles de expansión. Tenemos aquí uno, con raíz Lima y sus hijos son Quito y Bogotá y La Paz. Y Bogotá tiene como hijo a Santiago. Si se suman todos los pesos de estas aristas, tenemos peso igual a 400. Tenemos aquí otro árbol de expansión con raíz Lima
hijos Bogotá y Quito, y Bogotá tiene como hijo a Santiago y Quito como hijo a La Paz. La suma de los pesos es 410. Se incrementó en 10 unidades. Tenemos ahora un árbol de expansión mínima con peso igual a 260, que es mucho menor que los dos ejemplos anteriores. Podríamos construir muchos árboles, como ustedes han visto, pero nos interesa el árbol de expansión mínima. Y el algoritmo de Kruskal nos ayudará a conseguirlo. Por comodidad, vamos a etiquetar a los nombres de las ciudades con una letra. Así, Lima se etiqueta con A, Santiago con B, hasta Quito con E. Las aristas están ordenadas en la siguiente secuencia. Tenemos la arista AE, CD, BC, BD, AD, ED, EB y AC. Tenemos aquí un árbol de expansión construido a partir de las aristas del grafo anterior aplicando el algoritmo de Kruskal. Primero, elegimos la arista de menor peso AE con peso 50. Luego elegimos la arista de C a D con peso 60. Luego la arista de C a B con peso 70. Y por último la arista A a D con peso 80. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 7 vértices o nodos etiquetados con los nombres de ciudades. Tenemos Cotahuasi, Huanta, Acomayo hasta Chuquisaca. Y cada arista también tiene un peso. Por ejemplo, de Cotahuasi a Huanta tiene etiqueta 8 y de Cotahuasi a Juliaca etiqueta 6. Este peso de la arista puede significar varias cosas como se señalaron. Puede ser la distancia, el tiempo o el valor o costo de un pasaje. Por comodidad vamos a etiquetar a los nodos con letras A, B, C, D, E, F y G. Luego vamos a crear un bosque. En este caso tenemos un bosque de nodos A, B, C, D, E, F y G. Cada uno de estos conjuntos viene a ser un árbol del bosque. El algoritmo de Kruskal construye el bosque escogiendo las aristas en orden creciente de su longitud, sin preocuparse demasiado por su conexión con las aristas seleccionadas anteriormente, evitando la formación de ciclos. Luego se van fusionando todos los componentes del bosque en un único árbol. En este caso, en el paso 1, se fusionó el nodo E con el nodo F, formando el arco de peso 2. En el segundo paso se fusionó el conjunto EF con el conjunto G, quedando EFG. Al inicio teníamos 2, 4, 7 árboles, 7 conjuntos, ahora tenemos 5 conjuntos. En el paso 3 se considera la arista BC y tenemos ahora 4 árboles en el bosque. Seguidamente se elige el arco DA y nos quedarían 3 árboles en el bosque. Luego se elige el par E, B. Esto permitirá unir el conjunto BC con el conjunto EF y G. Finalmente nos quedan 2 conjuntos. Luego se elige la arista CF, pero esta es rechazada porque produce ciclos. Finalmente se elige el vértice BA, lo cual va a convertir los 2 conjuntos anteriores en un solo conjunto A, D, B, C, F y G. Tenemos finalmente el árbol de expansión de costo mínimo con peso 34. Consideremos otro ejemplo. Tenemos un grafo en la figura A y su correspondiente árbol abarcador en la figura B. Aplicando el algoritmo de Kruskal, en el paso 1 se elige el arco 1,3. Luego, en el paso 2 se elige el arco 4,6. Tenemos el paso 3 que elige el arco 2,5.
y luego en el paso 4 se elige el arco 3,6. Finalmente nos van a quedar dos subárboles. Finalmente uniremos los dos árboles a través del arco 2,3, consiguiendo un único árbol. Este es el árbol de costo mínimo obtenido por el método de Kruskal. Bien, hemos terminado este video. Ahora, a efectos que compruebes tu aprendizaje, te voy a pedir que respondas a la siguiente pregunta. Construye el árbol de expansión mínima a partir del siguiente grafo. Tenemos el árbol de expansión mínima construido por el método de Kruskal.